ejercicio número 2. Fíjense que en este caso lo que tengo es, en la primera hoja tengo parámetros para poder hacer un cálculo de haberes sencillo, ¿sí? Y en la segunda hoja tengo los datos del de empleados ficticios, ¿sí? Fíjense el DNI, la clase, la cantidad de hijos que tiene cada uno y la fecha de ingreso, ¿sí? La fecha de ingreso me va a permitir calcular la antigüedad que ellos tengan. Entonces, la primera parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que al rango donde se indica que es básico, ¿sí? El importe del básico, lo que tengo que hacer es nombrarlo al rango con el nombre básico. ¿Se acuerdan? Lo marcábamos y le poníamos básico, ¿sí? Lo vamos a poner sin acento. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a ver la consigna, y la consigna me dice que básico y antigüedad, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo acá. También podemos ponerlo para la antigüedad. Bien. Vamos a empezar a trabajar en la hoja 2 y vamos a empezar a hacer el cálculo. La idea es que hagamos el cálculo de toda la primera línea y después la copiemos hacia abajo, ¿sí? El paso de aplicar los formatos, como es el color de relleno, centrado, ¿sí? Aquí también tienen los bordes, ¿sí? Eso ustedes váyanlo analizando en las consignas, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá. Lo primero que tengo que calcular es cuántos años tiene esta persona de antigüedad. Lo vamos a calcular a grandes rasgos. Entonces, el cálculo que uno haría sería, mentalmente, sería el año de hoy menos el año de la fecha en la que ingresó. Entonces, como siempre vamos a usar una función, ¿sí? Vamos a usar el igual. Vamos a usar la función año, que me extrae el año de una fecha. ¿De qué fecha? La fecha de hoy. Acuérdense que la función hoy no tiene parámetros. Voy a cerrar esa función. Fíjense que hay una función dentro de otra función. Entonces, la primera función dice que me va a traer la fecha del sistema. Y de esa fecha del sistema yo voy a obtener el año. Bien, ahora la segunda parte sería menos el año, ¿sí? ¿De qué fecha? De la fecha de ingreso. Entonces, abro paréntesis, cerré el paréntesis y ahí tengo la función detallada. Fíjense que como yo estoy trabajando con fechas, lo que me devuelve es una fecha, pero lo que yo quiero que me devuelva es un valor. Entonces, fíjense, voy a hacer clic acá con el botón derecho y me voy a ir donde dice formato de la celda. En formato de la celda le voy a poner que sea número, no fecha, y le voy a sacar los decimales, ¿sí? Aceptar. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos años hace que está trabajando esta persona en la empresa? 12. ¿No? Bien, vamos a básico. Fíjense. Básico. En el caso del básico, yo lo que tengo que buscar es cuánto se le va a pagar en base a la clase que tiene. Entonces, si tiene clase A, tiene básico. Si clase B, otro C, otro D. Esos valores están acá en esta tabla, ¿sí? Que yo le había colocado como nombre básico. ¿Qué vamos a usar? Va a ser la tabla, la función buscar B. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan cómo hacíamos antes? Igual. Buscar B. ¿Sí? ¿Qué valor voy a buscar? Este. ¿Sí? El de la clase. ¿En dónde lo voy a buscar? En la matriz básico. Punto y coma.
¿Cuál es el indicador de la columna que yo quiero que me traiga? ¿Sí? La columna 2, porque es ahí a donde está el valor. Y acuérdense que si está ordenado, en este caso sí está ordenado, pero no es obligatorio colocar el siguiente parámetro. Entonces cierro el parámetro. Entonces esta persona va a cobrar de básico 8.600. Supónganse que acá yo cambiara y el básico fuera B, la clase fuera B. ¿Sí? ¿Ven cómo varía el valor? Y si fuera C, sería otro. Acordémonos que estaba en valor A. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente, la antigüedad. La antigüedad en este caso no la vamos a calcular con el buscar B, la vamos a calcular con la función sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la página de parámetros. Hasta 5 años le calculo el 10% sobre el básico. Mayor que 5 le calculo el 25%. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy acá y voy a poner igual. Sí. Es indistinto si pongo mayúscula o minúscula. Abro paréntesis. Sí. El valor de la antigüedad es menor, igual. Perdón, lo voy a escribir de vuelta porque se me fue el... Sí. La cantidad de años es menor, igual a 5, voy a poner el punto y coma. Entonces, si eso se cumple, lo que voy a hacer, al básico lo voy a calcular por el porcentaje que me sale en los parámetros, ¿sí? Entonces pongo por, vengo al parámetro y marco 10. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía para fijar el valor? Tenía que poner F4 o función F4. Bien. ¿Sí? Voy a seguir escribiendo acá. Si no, voy a poner el punto y coma. Si no, voy a hacer que el valor de G3, ¿sí? Que está en la celda G3, perdón, se multiplique por el 25%. Y lo que voy a hacer aquí es también volver a colocar función. Y voy a cerrar el parámetro. Analicemos la función que ya está completa, la fórmula. Si el valor de F3, que es la antigüedad, es menor o igual a 5, entonces me va a multiplicar el básico por el 10%. Si no, si esta condición no se cumple, lo que me va a multiplicar es el básico por el 25%. Le voy a dar Enter y fíjense que acá me muestra el valor de la antigüedad. Esta persona tiene más de 5 años, ¿sí? Entonces le va a calcular el 25%. ¿Qué pasa si acá yo tuviera un valor ingresado que diga que tiene 3 años de antigüedad? Fíjense cómo cambia al 10% el valor de la antigüedad. Control Z para deshacer. Vamos a calcular el presentismo. El presentismo en las pautas está especificado. Dice, es el porcentaje que corresponde según los parámetros sobre la suma del básico y la antigüedad. Entonces, si hacemos básico más antigüedad, le tenemos que aplicar el porcentaje de presentismo. ¿Cómo hago esto? Hago igual. Voy a abrir paréntesis para darle un orden a este cálculo. ¿Sí? Voy a poner básico más antigüedad. Voy a cerrar el paréntesis y todo esto lo voy a multiplicar por el valor que está en el parámetro. El presentismo es el 10%. Voy a volver a aplicar
F4, función F4,